resumen nos es suficiente, ¿sí? Fíjense que estuvimos hablando todo el primer cuatrimestre de ciencia. Hoy nos toca empezar, vamos a empezar a ver el tema de la tecnología, ¿sí? Es fácil, es sencillo. ¿A ustedes les gusta la tecnología? O sea, al que no le... Están sentados acá, tienen que sentir un pequeño amor por la tecnología, ¿sí? Al que se empieza a dar cuenta de que no le gusta, le molesta, eh, no se adecúa a todas las nuevas tecnologías, ¿eh? Tiene que pensar que va a vivir con esto por lo menos durante 8 horas de su vida todos los días. O sea, es una elección de vida. O sea, digamos, no les digo sean amantes de la tecnología, o sea, tenemos que reconocer todas las tecnologías, ¿sí? Todas las tecnologías anteriores y las que están por venir, ¿sí? Después vamos a empezar con el futuro de la tecnología. Hoy vamos a hablar sobre... Hay un libro que no se está consiguiendo. O sea, lo quise bajar, no lo pude bajar. Si lo vas a comprar sale, es barato, no es caro, pero no está al acceso en todas las librerías. El mío se quedó en Padua, ¿sí? Y yo no puedo ir hasta Padua por razones que son de conocimiento de todos. No puedo ir hasta Padua por él. Lo que vamos a ir hoy es ir trabajando un resumen. El libro se llama Los desafíos de la competitividad. Es de Benjamin Coriat. Coriat es un estudioso francés, ¿sí? Y ha publicado varios libros. Nosotros hoy vamos a trabajar con un seminario que hizo en Argentina. En clases sucesivas vamos a ir trabajando con otros libros de él. Se van adentrando en distintos aspectos de la tecnología, ¿sí? Lo primero que hace es hablar de la globalización, ¿sí? Para la globalización habla de 3 momentos históricos. ¿Ustedes creen que la globalización nació hace pocos años? No. La globalización es un proceso en continuo desarrollo. Y el primer instante que señala él es el de la internacionalización. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros conocíamos, nosotros hemos estudiado historia, ¿sí? Y conocíamos distintos estados, ¿sí? La primer globalización, ¿sí?, que conocemos es la del mundo romano, ¿sí?
el mundo de Roma era el mundo alrededor del Mediterráneo. ¿Qué es lo que pasaba? Los límites, no sé si se acuerdan, se empieza a extender Roma, ¿sí?, hacia Oriente. Y llega un momento que es tan grande que se tiene que dividir en dos imperios, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Si ustedes ven, todo el recorte que hace el Imperio Romano es el Mediterráneo. ¿Qué hacía? El Mediterráneo era la vía para ese mundo, ¿sí?, para la expansión. Ahora, todos los imperios que ustedes vayan conociendo, ustedes van a ir viendo como que tienen un período, ¿sí? ¿Qué es el período? Normalmente tienen un ascenso, un apogeo y un declive. Así ustedes se van a encontrar con que distintos estados, ¿sí?, fueron controlando el mundo. ¿Por qué controlaban el mundo? En esa globalización, el mundo se manejaba a partir del control de los mares. Entonces, los pueblos grandes navegantes, ¿qué hacían? Tenían control sobre las aguas. Una buena armada, ¿sí?, ustedes se van a encontrar con que en el mundo hay distintas colonias. ¿Por qué hay colonias? Porque esos países podían acceder a posesiones de ultramar. Así nos encontramos con que hay colonias portuguesas, ¿sí? La más conocida es Brasil. Nos vamos a encontrar también con colonias holandesas. ¿Dónde hay colonias holandesas? La más importante había sido Sudáfrica, ¿sí? Dentro de Sudáfrica había una colonia holandesa. Esa colonia fue producto de que durante un siglo los holandeses dominaron los mares. Lo mismo pasó con los portugueses. A los españoles le tocó su siglo, ¿sí? O sea, esa globalización hizo que los españoles, ¿por qué vinieron para América? Colón, Cristobalito, se viene para América. ¿Por qué? Porque no podía ir para otro lado. No era porque era el señor inteligente, sabio, como lo quieren pintar. Él buscaba las Indias. Para ir a las Indias, el camino conocido era rodeando África. Pero ese camino tenía dos problemas. Primero, el dominio portugués. Segundo, el Océano Índico estaba lleno de piratas. Entonces, no era un camino seguro. Entonces, él plantea que había que ir
para el otro lado, que como el mundo era redondo, tenía que aparecer por las Indias. Ese fue el siglo español. A los ingleses le tocaron 2 siglos por tener mejor armada. La armada que había vencido a la armada española, ¿sí?, hace que manejen los mares. Y el manejar los mares durante 2 siglos hizo que tuvieran el poder. El poder de las colonias. Esas colonias de las que, ¿qué hacían? Conseguían materias primas, ¿sí?, para ellos reelaborarlas. Pero para todo esto, ¿qué tenían? Tenían nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías fueron las que fueron a dar lugar a la primera revolución industrial. ¿Qué es la primera revolución industrial? La revolución industrial es un proceso en el que se produce lo que se llama el turnover, el despegue. El mundo antes de este proceso no es el mismo mundo que el mundo anterior. ¿Pero qué se necesitó para este proceso? Se necesitó gente nueva, máquinas. Si ustedes ven las máquinas, esas primeras máquinas que se usaban son bastante pensadas fuera de lo que sería la concepción del hombre. No están pensadas para ser manejadas fácilmente. Son lo que a nosotros ahora llamaríamos armatostes. Son máquinas muy grandes, máquinas muy pesadas, hechas de hierro, no eran latitas. ¿Se entiende? Sí, sí. Esa era la posibilidad que tenía esa primera ola de industrialización. Ahora, ¿con quién se hacía esto? Esto se hacía con los campesinos que migraban del campo a la ciudad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las leyes hacían que los campesinos se fueran quedando sin tierras. Y al ser las tierras cada vez más pequeñas, les servían cada vez menos para autosostenerse. Entonces, vendían las tierras y se mudaban a las ciudades. En las ciudades, un campesino pasa a ser un pobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los trabajos que hay en el campo no son los mismos que hay en la ciudad y tiene cada vez menos posibilidades de ganarse el sustento. Esa persona, las cosas que sabe hacer en la ciudad no se usan, no se precisan. Entonces empieza a haber trabajo en lo que eran fábricas. La fábrica es un mundo desconocido.
es algo a crearse. ¿Y qué es lo que está pasando? La fábrica tiene un ritmo que está marcado primero por la sirena, por el reloj, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Hay un horario de entrada y hay un horario de salida, ¿sí? Son los espacios donde el trabajador hace el trabajo que le indican. No es un artesano. ¿Cuál es la diferencia entre el obrero de la fábrica y el artesano? El artesano tiene en mente un producto y ese producto lo crea con sus manos, lo crea con sus herramientas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Puede crear un producto y ese producto lo puede vender y cambiarlo por otros productos que necesita. En cambio, el obrero de la fábrica hace lo que le dicen. Entonces, una tarea es para un obrero o una serie de tareas, no la concepción integral del producto. Entonces, ¿qué es lo que hace la fábrica? Está despojando de su conocimiento a los trabajadores. Esto es la parte del nacimiento del desarrollo tecnológico. Este desarrollo tecnológico necesita de talleres mecánicos y esos talleres mecánicos fabrican máquinas, ¿sí? ¿Para qué? Para elaborar la materia prima. ¿Y cuál era la materia prima? La materia prima era el algodón. La India era colonia inglesa y era la colonia inglesa que producía la mayor cantidad de algodón en el mundo. Ese algodón viajaba desde la India a Londres en barco. En Inglaterra se procesaba. Las industrias textiles van a estar preferentemente en Manchester y en Liverpool. ¿Les suenan las ciudades? Son ciudades industriales. A los amantes del fútbol les suena más, ¿sí?, que a otros. Esas ciudades, al ser de la primera ola industrial, son las ciudades que en la actualidad tienen mayores problemas para el recambio industrial. ¿Por qué? Porque son como algunas de las ciudades nuestras del conurbano, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el conurbano había industrias textiles, ¿sí? Por ejemplo. Dos distritos conocidos son Avellaneda y San Martín. Las fábricas, las primeras fábricas que había, tanto en San Martín como en Avellaneda, eran fábricas que si ustedes recorren, si tuvieran la posibilidad de recorrer en colectivo, son fábricas que tienen 200, 300 metros de largo.
Donde hicieron la cancha de Morón, era otra fábrica textil. Eran 3 cuadras. Fíjense que a partir de una fábrica se hizo una cancha de fútbol. ¿Con cuánta gente funciona ahora una fábrica textil? Imagínense que menos de la cuarta parte. Las tecnologías van avanzando y esas fábricas son las que quedan más retrasadas tecnológicamente. Esa fue la primera revolución industrial. Esa primera revolución industrial se hizo en base al algodón y a las industrias metalmecánicas. Tenemos máquinas, tenemos gente, tenemos materia prima, hacemos productos. ¿Cuáles eran los productos? La ropa de algodón. ¿Qué fue lo que pasó? Los comerciantes ingleses vendían ropa de algodón que era mucho más barata que cualquier otra ropa que se usara hasta el momento. Las fábricas francesas de ropa de lana producían una ropa más gruesa y más cara. ¿Sí? Entonces, a partir del comercio y a partir del contrabando, es como se logra colocar la mercadería en los distintos puertos. Si se podía entrar en ese puerto por ser un puerto amigo, como podía ser Brasil, ¿sí? O sea, Portugal era aliado de Inglaterra, entonces no había problema. En cambio, con España estaba todo mal. Entonces, para entrar a comerciar en las colonias españolas, ¿a qué había que entrar? A partir del contrabando. Esa es la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial no se va a hacer a partir del algodón, sino que es un crecimiento vertical en la industria del acero. Lo que había comenzado con industrias metalmecánicas, ¿sí? Para hacer pequeñas máquinas, para hacer máquinas. ¿Qué logra? Logra un desarrollo a partir del conocimiento que se tiene dentro de la industria de la minería. ¿Qué pasaba? En Inglaterra está muy desarrollada la industria de la minería porque había extracción en minas de carbón. Las minas de carbón funcionaron bastante bien hasta los años 80, ¿sí? En que Margaret Thatcher la cierra en el siglo XX. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tuvo Thatcher es la relación con el movimiento obrero y el gremio de los mineros.
¿Qué pasaba en las minas? Para entrar y salir de las minas se usaban carromatos. Esos carromatos se acondicionaron de manera que se desarrolla un nuevo producto, el ferrocarril. Es el ferrocarril el que va a generar la segunda revolución industrial. Pero no solo en Inglaterra, sino que se crea un producto que se difunde mundialmente. En el medio de transporte ideal para unir grandes distancias. Entonces, se va a crear compañías que instalan líneas de tren, líneas ferroviarias, y terminan desarrollando pueblos, ciudades, regiones, y hay lugares donde eso es indispensable. El desarrollo de los Estados Unidos no se hubiera podido reconocer en su magnitud si no hubiera estado el ferrocarril. ¿Sí? O sea, para pasar de los 13 estados originarios, ¿sí?, a poblar el oeste, si no hubiera existido el ferrocarril, lo habrían inventado. Bueno, tecnológicamente, esos son los dos primeros grandes pasos. ¿Cuál es el problema? Esta primera etapa, habíamos dicho que era la internacionalización, se hace de la mano de la emergencia de lo que se conoce como el Estado moderno. La formación de los estados nacionales hace que se vaya creando una comunidad internacional. Esa comunidad internacional llega hasta principios del siglo XX. ¿Qué es lo que está pasando? Hay toda una serie de estados nacionales que en Europa tienen lo siguiente: están en manos de monarquías absolutistas. Esas monarquías se pelean por el control de Europa. Pero ¿cuál es el problema? En Europa no hay nada más para ganar. Entonces, lo que tienen que hacer desde comienzos del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, lanzan una carrera para conseguir territorios de ultramar. Esos territorios de ultramar, ¿qué es lo que van a hacer? Son los proveedores de materias primas para financiar el desarrollo de esos países. Entonces, cada uno de esos países va a tener
distintas posibilidades en función del acceso que tiene a materias primas, tanto en América como en África o como en Asia. ¿Es sencillo esto? No. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema, que es el siguiente. Todos los países tratan de conseguir los primeros lugares. O sea, que el que ya estaba formado sale a buscar tierras. Ustedes se acuerdan de los tratados que hay, por ejemplo, para dividirse América. El Tratado de Tordesillas, que divide lo que es de España de lo que es de Portugal. Así hay varios, ¿sí? Hay colonias inglesas, colonias francesas, portuguesas, holandesas en América. En África se van a encontrar dos líneas. Los ingleses bajaban de norte a sur a través del río Nilo. Y así iban colonizando. Los franceses no se quedaban atrás. ¿Qué hacían? A partir de la cuenca del Níger, iban de manera horizontal, de oeste a este. ¿Sí? Sobre Asia van a encontrar posesiones británicas como posesiones francesas. Y van a encontrar también posesiones españolas. ¿Cuál es el problema? Todos estos estados que estamos mencionando ya estaban formados. Los países que no estaban formados hasta ese momento, hasta la segunda mitad del siglo XIX, Italia no estaba formado. Alemania no estaba formado. Los dos eran monarquías o principados con un estatus de unión. Entonces, ¿qué pasaba? No salían a buscar. Entonces, cuando salieron a buscar, ya era tarde. No había. Ya estaban todas las figuritas. El Monopoly ya estaba completo. La segunda etapa de este desarrollo internacional va a llegar hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta esta Segunda Guerra Mundial, esta etapa que se llama mundialización está como protagonista la firma multinacional. ¿Qué era la firma multinacional? Era una firma que tenía un país de origen y esa firma ponía una subsidiaria en un país. Mandaba ejecutivos de su propio país a ese país. ¿Y qué hacía? Producía y las ganancias volvían al país de origen de la multinacional. Ejemplo, en Argentina Ford está desde 1908. Hasta 1973, los ejecutivos de Ford eran ejecutivos americanos.
Ese desarrollo tecnológico, ¿sí? Si ustedes lo ven, tenía sus limitaciones. Imagínense, vaya, cómo eran los autos, ¿eh? esa primer mitad de siglo XX. Yo tengo un vecino acá a la vuelta que tiene uno y lo sigue arreglando. Todos los sábados arreglando el cochecito. Son coches de colección. Bueno, con la Segunda Guerra Mundial, este mundo del desarrollo tecnológico temprano estalla en 1000 pedazos. No hay más. Las fábricas, ¿se acuerdan que eran fábricas viejas? Hay países que tenían tecnología envejecida. Y las tecnologías del siglo XX no son las mismas tecnologías de final del siglo XIX. ¿Qué tenemos? En el siglo XIX el desarrollo tecnológico estaba dominado por Inglaterra. Inglaterra, que era dueño, por ejemplo, ferrocarriles, tranvías. A comienzos del siglo XX se inicia la producción de automotores. ¿Sí? La producción de automotores llevan al desarrollo de otra industria. Como se necesita combustible, se desarrolla la industria petrolera. Bueno. Otro caso. Segunda mitad del siglo XIX. Se inventa el buque frigorífico. ¿Sí? La carne empieza a ser carne congelada. Empiezan a cambiar los gustos. No se comen las mismas carnes. Las carnes no necesitan ser conservadas previamente. Se pueden exportar cortes de carne refrigerados. Cambian los gustos, cambian las industrias del siglo XIX al siglo XX. Pasamos de la cultura del tren y del tranvía a la cultura del automóvil, a la cultura del petróleo. ¿Cuál es el gran desarrollo? Si tengo automóviles, necesito lugares por donde esos automóviles viajen. Entonces hay desarrollo de carreteras. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos industrias envejecidas que están con base en Inglaterra. Y tenemos industrias dinámicas modernas que tienen base en Estados Unidos. Entonces, ese poder tecnológico se va desplazando desde Inglaterra hacia Estados Unidos. Por supuesto que hay otros países que tienen desarrollos industriales importantes.
reconocemos a la industria francesa, a la industria alemana, ¿sí? Pero vamos a hablar de esas dos. ¿Nos queremos poner a hablar de la industria argentina? La industria argentina se empieza a desarrollar muy fuertemente a partir de los problemas que hay en las guerras mundiales. Cuando las guerras mundiales nos dejan sin productos para importar, se empieza a hacer sustitución de importaciones. Ustedes empiezan a ver, ejemplo, el año 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial no había neumáticos. Entonces se empieza a buscar la manera de reemplazar a esos productos. Desde los años 40 hasta los años 70, en la Argentina se reconoce como una etapa del desarrollo económico argentino la industrialización sustitutiva de importaciones. Se prefería hacerlo acá, se buscaba la manera de no importar. ¿Cuál era el problema que había en ese mediados del siglo XX? Terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes vieron películas? Sí, sí. Los que vieran películas del neorrealismo italiano, esas películas de la posguerra, está todo roto, no hay nada sano, está todo por hacerse, ¿sí? Y para hacer esas cosas vienen los créditos del Plan Marshall, ¿sí? O sea, Estados Unidos se asegura mercados cautivos a partir del otorgamiento de créditos. Es algo importante. La industria había quedado diezmada. Entonces, lentamente se empieza a reconstruir. ¿Pero a partir de qué se reconstruye? Se reconstruye a partir de la unión. Se dieron cuenta que así como habían estado durante siglos peleando por dominar todo, tenían que unirse. En el año 55 hacen un primer tratado entre Francia y Alemania, que es sobre el aprovechamiento de la cuenca del Sarre. La cuenca del Sarre es donde están las reservas más importantes de hierro que hay en Europa. ¿Sí? Hay carbón y hierro. Y al haber carbón y hierro hay acero. Entonces, empiezan a unirse para obtener un producto que era vital en ese momento para el desarrollo industrial. Los plásticos casi no existían. Entonces, la medición del poderío industrial en ese momento se medía por la cantidad de toneladas de acero que se producían en los países. Entonces se decía que tal país es más desarrollado porque tiene determinada cantidad, produce por año tantas cantidades de toneladas de acero. Entonces, los que se proponen producir acero son Francia y Alemania. Como base a ese tratado, en el año 1960 hacen el Tratado de Roma. Y con el Tratado de Roma
se edifican las bases de lo que hoy es la Unión Europea. Fíjense que eso se consigue, son pasos sucesivos donde se van integrando. Esos espacios supranacionales fueron importantes para el desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos un desarrollo que se va produciendo a partir de que se produjimos, que era la industria. Este petróleo es el que va a provocar el final de una época. En 1973 se produce un crack. La Organización de Países Exportadores de Petróleo sube los precios y provoca una crisis en el mundo industrial. El mundo occidental, como el petróleo era barato, gastaba. Los autos gastaban. A nadie se le ocurría que los autos no tenían que gastar, no tenían que contaminar el ambiente. La palabra reciclar no existía. El mundo de los años 70, con un simple aumento de precios, cortaron el grifo de la producción, no hay más petróleo, el precio aumenta. Estalló todo por el aire. ¿Qué es lo que pasó? El mundo se dio cuenta de que no podía depender del petróleo y que tenía que depender, o sea, empieza a buscar la liberalización total de las trabas que hay. Entonces aparece en los años 70 la nueva época, la transnacionalización. ¿Cuál es la entidad emergente? La empresa transnacional. La multinacional deja paso a la transnacional. Ahora, ¿cómo es la empresa transnacional? La empresa transnacional lo que hace es, en los lugares donde está implantada, reconocer cuáles son los mejores ejecutivos, las personas más capaces. Capacitarlas para que ellos conduzcan las filiales de la empresa. Se crea lo que se llama un board internacional. Ese board internacional viaja de un lado al otro, o sea, vive arriba del avión, ¿sí? Produce un nuevo mundo. Esto de la mano de políticas neoliberales. ¿Qué pasa? Se bajan los precios del comercio internacional, se baja el precio de el costo de los aviones, o sea, la industria turística y el comercio internacional, hay un flujo de bienes importantísimo, y hace que de la mano de las nuevas tecnologías se crean productos financieros. Entonces las transacciones financieras empiezan a ser más importantes, ¿sí?, que las transacciones físicas. Entonces, ¿qué se produce?
se produce un desplazamiento de la importancia de los mercados productivos a los mercados financieros. Del mercado primario ya se había pasado al sector industrial. Ese sector industrial empieza a dejar las mayores cuotas de mercado en manos de los servicios financieros. Entonces, producir no empieza a ser tan importante como hacer buenos negocios. Esto es solo la primera parte. Me gustaría que hicieran algunas preguntas. Me dijeron que lo iban a grabar. Por ahora no. ¿Lo suben al campus, al canal del campus, o subir al lugar de la materia? ¿Cómo es? Yo lo veo en pantalla, pero no hable, profe, no sé. Sí, también creo que se le colgó. Está la